Bien, el segundo ejercicio dice reducir las fuerzas representadas en la figura a un torsor y localizar la intersección. El ejercitario está en el Classroom de la sección. Yo subí hace ratito para que puedan ver. Que ya está disponible. Entonces pueden ir viendo también si es que quieren ahí. Bien. El enunciado dice reducir el sistema de fuerzas mostrado en la figura a un torsor y localizar la intersección con el plano XY del eje de torsor. Es decir, en este caso ya se refiere a un torsor, por ende, la condición es que la resultante y el momento resultante actúan en un mismo eje. Y eso se define como eje de torsión o llave de torsión, ya el esquema resultante momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Primero, determinar el valor de la fuerza resultante y no podemos realmente nosotros obtener de manera directa el valor del momento que sea paralelo a la resultante. Entonces voy a mostrarle cuál es el procedimiento que debería hacerse para hacer un poco más fácil la resolución del ejercicio. Primero voy a trabajar con el tema de la resultante porque tengo que obtener las componentes de los versores. En este caso, eh, voy a determinar la dirección del versor del vector A, que tiene componentes, esto es 1, 2, 0, sobre raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces el versor es 0,44, 0,89, 0. El del vector R es 0, es menos 1, 0, 1,25 sobre raíz de 1 al cuadrado más 1,25 al cuadrado. Entonces esto da como componentes menos 0,62, 0, 0,78. Y RC va a ser 0, menos 2, 1,25. 2 al cuadrado más 1,25 al cuadrado. Entonces, esto da componentes 0, eh, 0,86 y este es 1,25. 0,54. Esto utilizo para hallar los vectores que tengo como valores acá en módulo nada más. 150, 160, 186 y 118. Entonces, mi resultante, en este caso sería determinar la resultante. ¿Cómo yo determino la resultante? Haciendo la sumatoria de fuerzas. Tengo la fuerza de 180
86 voy a multiplicar por el vector direccional, que es 0,44, 0,89, 0. A este le sumo el vector de 160, que tiene componentes menos 0,62, 0 y 0,78. Le sumo a este el vector de 118, que es 0 menos 0,86, 0,54. Y esto es igual a mi resultante. Voy a calcular primero los vectores ya multiplicados para después la siguiente parte sea más fácil. 186 por 0,44, este es 81,84. 165,54, 0. Este es el primer vector. A este le sumo el siguiente vector, que es 160 por menos 62, menos 99,2. 0 y 124,8. Más este es 0, 101,48 negativo. Y 63,72. Esto es igual al vector R. Entonces, mi resultante del sistema va a tener como componentes menos 17,36, sesenta y 64,06 y 188,52. Ya tengo la resultante. La resultante no es tanto problema determinar. Ahora, ¿cómo determino el valor del momento que tiene que ser paralelo a esta resultante? Es lo complicado. ¿Por qué? Porque yo obviamente no sé cuál es el momento y dónde tengo que tomar o en qué punto tengo que tomar ese momento del sistema. O sea, prefiero ir a un punto nuevo donde obviamente se cumpla que sean paralelos. Ahora, ¿cuál es el mejor procedimiento para hacer este sistema y poder obtener realmente el momento paralelo a la resultante? Primero es reducir el sistema de fuerzas al origen o a un punto conocido. O sea, no voy a buscar yo todavía el punto donde tiene que actuar la resultante para que el momento salga paralelo a él, sino que voy a adoptar un punto que yo ya conozco de mi sistema y hacer sumatoria de momento de todas las fuerzas actuantes en relación a ese punto. Para ello yo necesito, como le digo, el origen es lo más práctico. ¿Por qué? Porque las coordenadas de los puntos, que en este caso sería la coordenada del punto A, que sería 0, 0, 1,25, el punto B, que es 1, 2 y 0, ya me definen a mí los vectores de dirección, o sea, de dirección desde el punto de referencia hasta el punto de aplicación de fuerza. Es decir, lo que yo necesito conocer para hacer sumatoria de momento es el vector que une el origen con el punto de inicio de las fuerzas actuantes. Es decir, este y este vector. Voy a ponerle R1 y R2. Entonces, a partir de ahí yo hago la sumatoria vectorial. Entonces, mi sistema va a estar esquematizado por tres.
Va a ser un vector IJK. Las componentes del punto A eran 0, 0 y 1,25. Vamos a ver un poquito más que puedo hacer, chicos. La componente K. Y colocar las componentes de la fuerza que actúa en el punto A. Las componentes de la fuerza que actúa en el punto A son 81,54, 165,54, 0. A esto le sumo el momento que generaría la fuerza aplicada en el punto B, que sería en este caso las coordenadas 1, 2, 0 y las componentes menos 99,2, 0 y 124,8. A esto le sumo el último momento que se genera también en relación al punto B. El punto B es 1, 2, 0 y las componentes del vector aplicado en ese punto es 0 menos 101,48 y 63,72. Todo esto para mí va a ser igual a, espera un poquito acá, mi momento resultante. Hago respecto al origen primero, no voy a buscar todavía el punto de referencia del ejercicio. Entonces, mi momento resultante, voy a tratar de hacer un poco rápido esta parte de producto vectorial, va a tener la primera, va a tener como componentes menos 206,93 esto sale 101,93 y esto sale 0, más esto es 249,6 menos 124,8 y 198,4. Sumado a esto, el tercer vector que sería 228,92 menos 63,72 y menos 101,48. Entonces, el momento resultante final respecto al origen es igual a 271,59 menos 86,59 y 96,92. Bien, ya tengo mi resultante de fuerza y ya tengo mi momento resultante. Ahora, ¿qué hago con estos? Ya me olvido del esquema anterior donde estaban las tres fuerzas actuantes. Voy a enfocarme a tener el esquema de eje Z, eje Y, eje X. Mi esquema actual es un esquema donde mi resultante
Voy a ponerle esta dirección acá. Y mi momento resultante no son perpendiculares, pero tienen esquemáticamente esta dirección. Este es MR respecto al origen y este es la resultante. Ahora, yo tengo que buscar una nueva condición donde esté aplicado mi resultante en un nuevo punto O'. ¿Cuál es la condición que va a ocurrir acá? Acá va a aparecer una nueva, un nuevo momento, que nosotros le llamamos M1 y que seguramente van a encontrar en el libro base que también le llama M1. Y donde ya no aparece ninguna otra componente. Los dos vectores del sistema son eh, paralelos. Ahora, ¿cómo yo obtengo el valor de M1? Obtener el valor de M1 es bastante sencillo porque la condición de reducción de fuerzas establece que cuando yo tengo la resultante de manera espacial, bueno, tengo el momento resultante respecto a un punto, siempre que yo proyecte esa, ese momento sobre la resultante, ese elemento siempre va a ser M1. Entonces, mi M1 se obtiene a partir de el producto escalar de M vectorial escalar R multiplicado por el vector direccional de R, que sería en este caso R sobre su módulo. Perdón, me equivoqué. Es R dividido su módulo. Ahora, la proyección de un vector se obtenía a partir de esta condición. Sería esto obtener el módulo de M1 y esto sería multiplicar por el vector direccional. Entonces en el libro van a encontrar que esto representa el módulo de M1, entonces M1 en módulo, y esto es el vector direccional de la resultante nada más. Entonces el momento M1 vectorialmente se puede obtener a partir de R escalar MR dividido el módulo de R al cuadrado por el vector resultante. ¿Se entiende esto, verdad? Es la proyección nada más del momento que nosotros tenemos como inicialmente resultante multiplicado por el vector R. Pero eso sigue estando en O, pues, ¿verdad? Todavía no está en O', Este, la sí, M1. sigue estando en O. Obviamente, este vector MR se va a descomponer en dos vectores, donde otro vector existente va a ser un vector perpendicular que es M2 para nosotros. Entonces, M1 se define según la teoría una invariante del sistema de reducción de fuerzas. Es decir, no importa si yo tomé en O, tomé en el punto A mi referencia para reducir el sistema, tomé en el punto D mi sistema para reducir, siempre que yo proyecte el momento resultante sobre la fuerza resultante, siempre me va a dar M1. Es decir, M1 es el vector de momento que nunca va a cambiar de valor. Puede cambiar mi momento resultante, pero la proyección de cualquier momento resultante sobre la fuerza R siempre va a ser M1. Entonces se define que M1 es una invariante. No cambia su valor en relación a la resultante. Siempre va a ser ese mismo vector. Por eso es muy importante el tema de la llave de torsión, porque la llave de torsión siempre genera la misma resultante y siempre genera el mismo momento en dirección a la resultante. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer el producto
escalar, en este caso ya escribiré un poco más grande porque no, M1 va a ser igual al producto escalar de mi vector R, que es 17,36, 64,08, 188,52, escalar el momento 31,59 menos 86,59, 96,92. Todo esto sobre el módulo de R al cuadrado, que sería 17,36 al cuadrado más 64,06 al cuadrado más 188,52 al cuadrado. Y esto voy a multiplicar después por el vector R. Entonces voy a calcular primero este módulo, o sea, este valor numérico, que va a ser igual a menos 17,36 por 271,59 más 64,08 por menos 86,59 más 188,52 por 96,92 sobre 17,36 al cuadrado más 64,06 al cuadrado más 188,52 al cuadrado. Creo que no me equivoqué, no. Y el resultado, revisando antes, tiene que ser 0,8. Me sale 0,2 por la resultante. La resultante tenía como componentes menos 17,36, 64,08 y 188,52. Entonces el momento M1 es menos 3,53, $12,82, 37,70 Newton por metro, ¿verdad? En el caso de la resultante es solamente Newton. Entonces, el sistema de llave de torsión va a ser el momento y la resultante, que ya sabemos que vale menos 17,36, 64,08 y 188,52. Entonces, en un sistema reducido de fuerza, si la resultante es distinta de cero y si el producto escalar del momento resultante con relación a cualquier punto y la resultante da un producto escalar distinto de cero, se definen que estos dos elementos son las invariantes del sistema: la resultante y el momento resultante. ¿Por qué? Porque esto, independientemente si es que cambian de posición, siempre van a tener el mismo valor, ¿verdad? La resultante no va a cambiar o sea, de componentes, y el momento M1 tampoco, que es esto de torsión. La proyección de cualquier momento resultante sobre la resultante siempre es M1. A modo de entender esto gráficamente, ¿qué es lo que trato de decir? Que si yo tenía la resultante, tenía un momento acá, que es MR1, la proyección de este momento iba a ser M1. Si yo trasladaba con relación a otro punto, a ser el punto F, tenía mi resultante en la misma dirección que la anterior, pero mi momento me salía distinto. Y si salía un momento mayor, MR2, la proyección de este momento sobre mi resultante sigue siendo M1. O sea, no va a cambiar independientemente si mi momento resultante en relación al punto F son distintos, el momento M1 siempre va a ser el mismo y tiene que ser siempre el mismo.
¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ahora vamos al caso de esta condición. ¿Qué pasa con la componente perpendicular que teníamos anteriormente? Es decir, yo proyecté MR sobre la resultante y me dio M1. Pero ¿qué pasó con la componente perpendicular? Que se quedaba como residuo del sistema. Cuando pasé de O a O', de alguna manera tuvo que haberse eliminado, ¿verdad? Porque o si no, tendría que seguir apareciendo acá ese momento en mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El momento MR2 también pasa en este punto de acá, pero por algún motivo se elimina. ¿Por qué se elimina? Por el efecto de mover la resultante del punto O al punto O'. Es decir, el producto vectorial, esto quiero que atiendan bien, el producto vectorial de mover, a ver si me va a entrar acá, sí. MR, dijimos que podría ser igual a R, M1, M2, dijimos que va a simplificarse o que tiene que eliminarse de alguna manera. Entonces, ¿qué condición va a cumplirse? Que M2 más el momento que generaría, en este caso, trasladar desde el punto O' al punto O, el vector R, que sería hacer el momento, tiene que dar igual a cero. ¿Se entiende eso? Si yo hago referencia a la resultante que estaba inicialmente acá, yo hago momento en relación a O', porque obviamente tengo que trasladar el efecto que genera la resultante al pasar del punto O al punto O'. Entonces mi punto de inicio de referencia va a ser el punto O', mi punto de aplicación de fuerza va a ser O. Y esto obviamente va a hacer que la suma, voy a ponerle, este va a ser el momento que se genera, R o' vectorial R. Este momento que se genera debido al traslado de la resultante desde O hasta O' hace que mi momento M2 se elimine. Entonces mi representación vectorial de esa condición es esta. M2 menos R o' vectorial R es igual a 0. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Voy a escribir acá. Entonces, si yo inicialmente tenía MR, tenía mi resultante, tenía mi perdón, M1 y mi M2, ¿cómo yo calculo M2? Vectorialmente tendría que ser mi momento resultante menos mi momento M1. ¿Cómo yo calculo el vector que pasa desde el punto O hasta el punto O'? Para que esa condición de donde aparece solamente la resultante y solamente M1. Dijimos que esto era R o' vectorial la resultante. Esto obviamente puede escribirse también como la expresión I J K. Las componentes de o' serían x de O menos x de O', y de O menos y de O', z de O menos z de O'. Y esto con las componentes Rx, Ri, Rz. Es decir, hago un producto, ¿verdad? Ahora,
Si tomamos en cuenta RO, o sea, el punto O, este tiene que ser el origen. Esto es cero, esto es cero, esto es cero. Queda con todos signos negativos. Entonces yo puedo escribir esto también de la siguiente manera. MR menos M1 menos R o prima menos R o prima vectorial R igual a cero. Lo que hago es cambiar de orden los elementos que aparecen acá y eso hace que cambie el orden del signo que aparecía anteriormente, donde en nuestro caso era M2 más R o prima o vectorial R. Esto era igual a cero. Pero en este caso yo cambio el orden de los elementos de origen y fin para el vector de posición de las fuerzas y cambio el signo para que no se altere la expresión original. Entonces, ¿qué esto me permite a mí? Tener una ecuación un poco más sencilla, M1 igual a R o prima o, perdón, o prima vectorial R. Entonces voy a hacer la diferencia entre mi momento resultante inicial, perdón, que era igual a 271,56. No veo cuál era el resultado inicial. 59. El otro elemento era menos 86,59. Y 96,92. Estas son las componentes de mi momento MR. Al hacer la diferencia con mi momento M1, que tiene como componentes menos 3,53, 12,82, 37,70, igual al vector de producto vectorial y JK. Las coordenadas del punto O' no conozco, entonces le voy a colocar X y Z. Y las componentes del vector resultante, que es menos 17,36, 64,08 y 188,52. Entonces, a esta ecuación es la que nosotros llegamos para determinar la línea o la recta soporte del eje de torsión. Es decir, al hacer cumplir esta ecuación, nosotros lo que estamos obteniendo es la ecuación de la recta que contiene a la resultante en el eje de torsión, en la condición de ser eje de torsión. ¿Cuál es esa condición? Que sea resultante y el momento M1. Entonces, esta ecuación nosotros nos va a generar tres ecuaciones, ¿verdad? Donde van a tener valores X, Y y Z respectivamente. Entonces, lo que nos muestra esa ecuación es la intersección de tres planos que generan una recta. Y esa recta es la que contiene al eh, eje de torsión o la recta soporte de la resultante. Entonces, en este caso voy a escribir las tres ecuaciones para que visualicen. 0,59 menos 3,53. Esto es 268,06 y esto es igual a 188,52 en Y menos 64,08 en Z. La otra ecuación es
menos 99,41 igual a menos 188,52 en X menos 17,36 por Z. Y el otro elemento 134,70 igual a 64,08 en X más 17,36 en Y. Y este representa a la recta soporte de la resultante. Profe, pero si ¿Cuál es? son tres planos, ¿no sería un punto? Tres planos, pero son como un abanico. O sea, no sé cómo explicar. Cada uno de los planos son perpendiculares a uno de los ejes. En este caso, este es perpendicular al eje X, perpendicular al eje Y, este es perpendicular al eje Z. Entonces, nosotros podemos darle cualquier valor a estas coordenadas, es decir, a X, Y, Z yo le puedo dar cualquier valor. Y obviamente voy a obtener el punto de la recta sobre el cual está actuando la resultante. Así voy a colocar acá, esto es Y, esto es Z, esto es X, esto es Z, esto es X, esto es Y. Entonces yo le puedo dar cualquier valor. Si yo quiero obtener un punto en el espacio donde pueda estar aplicada mi resultante y quiero tener las tres componentes, entonces yo le doy, por ejemplo, un valor a Z y a partir de ahí obtengo Y, con ese valor de Y obtengo X y después ya verifico con la tercera ecuación. Por eso es que le digo que esto es una ecuación de una recta, ¿verdad? Expresada en forma de intersección de planos. Pero donde el tercer plano es prácticamente una redundancia nada más. O sea, yo con dos ecuaciones ya puedo obtener las tres coordenadas. Y la tercera prácticamente es para verificar nomás si es que no comete ningún error. Entonces, en mi ejercicio me pedía determinar la intersección de la recta con el plano XY. Es decir, el eje de torsión intersectarlo con el plano XY. Cuya condición sería entonces obtener un punto con Z igual a 0. Entonces, intersección con el plano XY implica que Z es igual a 0. Al llevar Z igual a 0, yo puedo obtener el valor de Y que va a 68,6 sobre 188,52 igual a 40, la coordenada X, que sería menos 99,41 menos 188,52 que da 0,53. Y la tercera ecuación debería darme como resultado valor nada más, ¿verdad? 64,08 por 0,50 y 17,36 por 1,40 debe darme el mismo. Así es que se ven la multiplicación. Pero esta opción es lo que me permite a mí es obtener justamente las coordenadas del punto donde va a pasar el eje de torsión. En este caso es 0,53, 1,42, 0. Un punto en el espacio donde va a estar contenida la resultante. Obviamente hay infinitos puntos y pueden estar ubicados a lo largo de esa línea de acción porque eso obviamente no afecta. Por la ley de transmisibilidad, nosotros podemos
mover la resultante en relación a tu eje de acción y eso no va a hacer que cambie su efecto. Pero prácticamente estos son todos los pasos que se requieren para hacer lo que es llave de torsión. Se tiene que reducir el sistema actual a un mismo punto. Una vez que reducimos el sistema tenemos la resultante y el momento lo proyectamos sobre la resultante, eso ya es directamente M1 y si queremos obtener el eje de acción o de la línea de acción de la resultante tenemos que determinar M2 y eso obtiene a partir de esta condición. Para mí es más fácil considerar esta ecuación para determinar el valor de la recta eh, de la resultante. Ecuación de la recta Topol. Donde, como le dije, conviene siempre que O sea el origen, así entonces O' es solamente las coordenadas de un punto genérico. ¿Se entendió? Porque tengo una duda para saber si me quedó todo claro. Sí. Y en todo esto, en- ¿de qué te servía en 3D si era perpendicular? Tipo, te agarrabas algunos pasos para el tema del... Si te pedía también un eje de torsión y sus momentos eran perpendiculares, o sea, el momento con la resultante. Si las fuerzas, si el momento resultante era perpendicular a R, no existía llave de torsión, ya que el producto escalar ya te iba a salir cero. Y se demuestra con ese producto escalar y M1 sale cero, obviamente no existe llave de torsión y no se puede el sistema reducir a una llave de torsión. No va a existir ningún punto donde vos puedas considerar una llave de torsión. Sí va a ocurrir que vos podés reducir a una resultante única, pero no a una llave de torsión. Ah, le faltaría el momento a Claro, esa... exactamente, el momento paralelo a la resultante de fuerzas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, en ese caso, si te preguntas si puede ser reducida a una resultante, o sea, una llave de torsión, entonces si el producto escalar es cero, no se puede reducir y el sistema pasa a ser automáticamente un sistema que se reduce a una resultante única. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Otra consulta más? Profe, nosotros al reducir en una resultante y en un momento paralelo a ese, lo que quiere decir es que el cuerpo se quiere mover y girar sobre una misma recta, ¿verdad? Así mismo. El fenómeno físico, la interpretación física es que el cuerpo sólido se desplaza y gira sobre el mismo eje. Eso Dale, sería gracias. la llave de torsión, que creo que se suele preguntar en algunas veces en la teoría, ¿verdad? ¿Cuál es el fenómeno físico de la llave de torsión? Y es prácticamente lo que nosotros hacemos con un destornillador. Nosotros rotamos y desplazamos al elemento en un mismo eje. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, voy a detener la grabación.